Un gusto saludar a esta hora de la mañana en la Florida a Julio Schilling, que es estratega republicano. Muy buen día, gracias por acompañarnos. Encantar de estar con ustedes, el Canal de América. Muy bien, y recordamos el año pasado cuando Trump lanzaba apenas su candidatura, poca gente creía que realmente pudiera durar llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, lo estamos viendo, hoy es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esas razones que llevaron a Donald Trump a ganar, a que venciera? Mira, yo creo que la candidatura del presidente electo, que de nuevo a partir del 20 de enero ya será el presidente, esta victoria tan inesperada pues le ha dado en sí solo optimismo a personas que le gustan apostar por causas difíciles, porque como tú bien señalas, pocos apostaban que iba a ganar, no solo enfrentando su propio partido, sino a la maquinaria del Partido Demócrata, la maquinaria de los Clinton, la maquinaria de un presidente que, aunque su récord es discutible, pero sin duda es un presidente popular, y así todo salió electo Donald Trump. La pregunta de qué es la razón principal que podemos explicar su victoria es que había una mayoría silente que no se sentía representada por la clase política. Principalmente me refiero a la clase trabajadora norteamericana, que encontró en la figura de Donald Trump la persona que pudiera mejor representarlos, y así depositó su confianza. Esto ha sido un fenómeno bipartidista, y eso es la forma más sencilla y probablemente más integradora de entender el fenómeno Trump en estas elecciones. Señor Schilling, siendo un candidato tan polémico, ¿por qué los ciudadanos estadounidenses justamente lo apoyaron? Incluso solo un porcentaje importante de latinos votó a su favor, a pesar de estos constantes ataques. Mira, Donald Trump obtuvo, por ejemplo, de los cubanoamericanos, más del 63% del voto. En el caso de los otros latinoamericanos, sin duda no obtuvo cifras tan altas. Pero hay que entender que aún dentro de muchos de la gran comunidad latinoamericana, que es probablemente la minoría con más rápido crecimiento en los Estados Unidos, hay un debate en cuanto a tomar riendas de una frontera que para muchos norteamericanos, latinos y no latinos, ha estado fuera de control. Entonces la legalidad de la inmigración es un punto muy importante que sin lugar a duda le dio votos a Donald Trump. Ahora, el ganador, el presidente electo Donald Trump, ha anunciado, y muchos realmente anticipábamos esto antes de su pronunciamiento, que una vez que la frontera esté asegurada, en otras palabras, la frontera sur de los Estados Unidos tenga mayor seguridad, confiamos que el presidente Trump le va a dar legalidad a muchos de los que en estos momentos están indocumentados, quienes van tal vez a sufrir consecuencias de la retórica que él expresó. Bueno, personas que están indocumentados y han cometido crímenes serios. Esas personas probablemente van a ser deportados, y crímenes serios, no me refiero a tickets de tránsito ni nada de eso. Pero vamos a ver, igual que vimos con el presidente Ronald Reagan, que en ese caso fue la amnistía más grande en la historia moderna de los Estados Unidos, vamos a ver con el presidente Trump, una vez de nuevo que esté asegurada la frontera sur, un camino hacia la legalidad para muchos que están en los Estados Unidos siendo documentados ahora. ¿Y cuál será ese panorama para el régimen cubano, lo que le espera en estos primeros días de mando de Trump, quien asumirá el próximo mes de enero? ¿Las relaciones entre ambas naciones podrían volver a estar en crisis? Mira, yo diría que la crisis es realmente la política actual de la administración del presidente Obama con la dictadura cubana, porque es una crisis cuando no se enfatiza derechos humanos,
cuando no se le da prioridad a espacios de libertad para una sociedad que está viviendo bajo una dictadura férrea. Yo creo que eso es realmente la verdadera crisis moral y crisis en lo que es la noción de la ética democrática, porque todo el avance que se había hecho a través del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro hemisferio de exigir determinado comportamiento político para poder ser aceptado en el mundo de los países civilizados, el acercamiento de los Estados Unidos con la dictadura castrista sin pedir ningún tipo de concesión en el problema ético, en el problema político, sino simplemente tratar esto como un asunto comercial, ha sido a la deficiencia. O sea, el que más ha sufrido ha sido los principios democráticos, porque se han tirado abajo. Entonces, la presidencia de Donald Trump ya parte con otra serie de valores como primacía, por ejemplo, exigencia de respeto a derechos humanos, cesación de violaciones flagrantes a determinados mecanismos de expresión normal y civilizado, lo que en cualquier país normal y democrático es considerado algo de hecho, poderte expresar libremente. Vamos a ver un enfoque en eso. O sea, se va a quitar del tapete lo que hasta ahora ha sido básicamente un monopolio en el tema de lo comercial, y se va a insertar principios de derechos humanos, principios de respeto a determinados valores fundamentales, antes de seguir este acercamiento que de nuevo en nada ha beneficiado al pueblo de Cuba en el sentido de espacios de libertad y ni nada de eso. ¿Qué cree usted entonces que va a pasar con el muro entre la frontera de Estados Unidos y México? ¿Cumplirá Trump esa promesa de campaña? De una forma indirecta, sí. Y eso no es nada difícil de hacer. O sea, la noción de tener una barrera física, sea muro, sea cerca, es algo que ha estado en el tapete incluso por la propia Hillary Clinton en años atrás, que ella ha expresado que si eso solucionaría el problema de una frontera abierta, pues estaría a favor. Hay que entender que 90% de la droga que entra a los Estados Unidos, 90% entra a través de la frontera con México. Entonces eso pues es razón suficiente para que cualquier presidente tomara medidas y mirara esto ya como una cuestión de seguridad nacional. Entonces, sí habrán espacios donde tal vez no hace falta ni siquiera una barrera física, sino se podría tener otro mecanismo de vigilancia, pero el costo, tomando en cuenta las remesas de los mexicanos norteamericanos hacia México, es una forma muy fácil, por una especie de impuesto, si se le quiere dar un nombre, a esas remesas. Yo creo que en eso es a lo que se ha referido el presidente electo Trump cuando ha dicho de que México lo iba a pagar. Y al final del día esto es una cosa que también le conviene a México. A México también le conviene poder poner un control sobre el tráfico de droga que tanto daño le ha hecho a la nación mexicana y tantas vidas causa a esa democracia. Para algunos, Obama fue muy débil al momento de combatir a ISIS. ¿Cuáles deben ser, en su concepto, las políticas de Donald Trump respecto a este tema en específico? Mira, lo primero que vamos a ver es un enfoque completamente diferente. Hay que recordar que el mundo que heredó Barack Obama era un mundo donde no existía ISIS, donde Irán estaba contenida, donde Irak estaba pacificado. ¿Y cuál es el mundo que deja? Bueno, deja a la presencia de ISIS, que hay que de nuevo enfatizar de que ISIS es producto de la política negligente del presidente Obama a dejar enormes espacios de terrenos vacíos en el Medio Oriente, y de ahí es que surge ISIS, que es un desprendimiento de Al Qaeda, hasta un desprendimiento aún más radical que Al Qaeda. Y la presencia de Rusia, por ejemplo,
¿no es verdad? Que era una presencia que no predominaba para nada en la escena internacional, ha sido precisamente por la política vacilante del presidente Obama. Irán, o sea, lo que es el islamismo radical chií, ahora tiene una presencia predominante en el área y eso es una cosa muy preocupante. Yo creo que el enfoque que va a tener el presidente Trump no es solo contra el Estado Islámico que representa el fundamentalismo suní, sino también un enfoque que va enfrentado a lo que es Irán, la amenaza que es Irán, el pacto nuclear que en efecto le da licencia a Irán para que se arme nuclearmente. Muchos de sus asesores principales tienen una visión mucho más abarcadora del riesgo del islamismo radical, no solo el suní que vemos su representación en ISIS, sino también en Irán, que es, al juicio de muchos politólogos y analistas, un riesgo mayor porque tiene un Estado, tiene un territorio y tiene una estructura de poder y de riqueza mucho más poderosa ahora, pues dotado con más de 150.000 millones de dólares para precisamente desestabilizar un área con muchos aliados. Por ejemplo, Egipto ha sido un factor de estabilización que la actual administración le ha dado la espalda. Egipto, un país musulmán, tiene a su cargo el general al-Sisi, que ha sido un individuo que ha confrontado el islamismo radical en su propio país, la hermandad musulmana, que tiene una presencia muy fuerte, particularmente en un formato intelectual en el mundo libre. Los Estados Unidos no ha calorizado la relación con lo que es un aliado natural en ese frente. Entonces vamos a ver una reordenación de los principios y la política en una mucho más integradora para combatir el islamismo radical en todas sus denominaciones. Vamos a agradecer a Julio Schilling, estratega republicano, por habernos aquí acompañado en la mañana de NTN 24. Gracias, Julio. Un buen año para usted. Con todo gusto, cómo no. Un abrazo.